Preselección, proceso. En preselección, ¿qué voy a hacer? Hay gente que en preselección ya hace entrevistas. Y hay empresas que dicen, no, preselección solamente evaluación curricular, cumple con los requisitos, pasa a la siguiente etapa, que es ya la selección. Entonces, ¿cómo elijo la preselección? De acuerdo a lo que necesito. Si quiero que sea un proceso ágil, ¿para qué le meto cinco etapas en el proceso de selección? No tendría sentido, ¿sí? Debe ajustarse a lo que yo necesito, en tiempo, en costos, ¿no? Y la verdadera necesidad del trabajo. En selección, dice, dependiendo de cada grupo ocupacional, establecer los métodos de selección a utilizar, proceso y producto. ¿Listo? Igual, ¿qué voy a hacer? Primero, pruebas psicosomáticas en algunos casos, es que digamos un tema más manual. Después, una evaluación psicológica, ¿no? El test de Wharton, etc. ¿No es cierto? Yo ya pongo ahí qué es lo que quiero. No lo voy a hacer yo lo estoy planificando, ¿no? Y yo te voy a decir, ¿y por qué pides eso? Ten en cuenta que yo voy a ser como el dueño de la empresa que te voy a decir, ¿y por qué quieres poner eso? Porque un empresario siempre lo ve, eso es plata que se va, porque todo tiene un costo en tiempo, costo, ¿no? Porque el hecho de que alguien se pare frente, el jefe de área, se pare frente a varios postulantes, es horas hombre, perdidas ahí, ¿no es cierto? Debería estar haciendo otras cosas, pero está perdiendo tiempo ahí, tú le pagas ese tiempo al jefe. ¿Qué más? Si tienes que contratar a un psicólogo para que lo haga, es inversión de tiempo y dinero, ¿no es cierto? El consumo de energía, etc. Entonces, cada cosa que tú pongas aquí debe tener el porqué. Yo te lo voy a preguntar, por si acaso. ¿Listo? Ya saben que en selección hay varias etapas, ¿no? Hay evaluaciones de conocimientos, evaluaciones que me permitan medir las aptitudes, ¿no? La personalidad y las entrevistas que yo considere pertinentes. Obviamente ya sabemos que ahí vamos a poner nosotros selección por entrevista por competencias, porque ya hemos diseñado nuestro sistema de competencias. ¿Listo? Tendría que estar. Presentación de postulantes aptos al jefe inmediato, proceso y producto. Aquí ustedes deberían, en proceso, decir, el área de recursos humanos envía un correo al jefe del área que ha hecho el requerimiento, ¿sí? Luego le da 3 días para que se coordine la entrevista, ¿no es cierto? Pasado eso, se remite, el jefe inmediato debe remitir la decisión de contratar, es decir, este es para mí el que debe dar. Entonces es proceso y producto. ¿Cuál es el producto? El formato para la presentación de propuestas. Propuesta 1, nombre del postulante, datos básicos, perfil que tiene. O de repente yo digo, ¿para qué? Solamente el nombre y el puesto al que postula. Eso lo definen ustedes. Examen médico ocupacional, proceso y producto. ¿Cuál es el proceso? Acá hay que determinar quién va a enviar la trama para el examen médico. El de recursos humanos, la asistente social, el jefe inmediato, ¿quién? ¿Listo? Se entiende que deben estar hilados, es decir, si yo la requisición de personal la terminé con el gerente que se le envía de recursos humanos, el reclutamiento debe empezar por el de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, de tal manera que desde requisición hasta inducción, todo debe estar hilado y alineado. Entonces, estábamos en selección, presentación de examen médico ocupacional. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, en mi caso, empezaría algo así. El jefe de recursos humanos le envía un correo con la trama de los que van a ingresar el mes a la asistente social para que ella haga los trámites correspondientes. La asistente social envía la trama, ¿no? O el Excel a la empresa, a la clínica para el respectivo, para programar el examen médico. ¿Listo? Una vez que se tienen los resultados de aquellos postulantes o candidatos que queden como aptos, se remitirá para la suscripción del contrato. Punto. Es mi proceso, mi procedimiento. ¿Listo? Y finalmente la inducción. En la inducción, ¿qué va? Todo lo que yo considere que debe saber el trabajador antes de empezar.
empezar. Entonces, ya hemos dicho, si yo hago planeamiento estratégico y de verdad quiero que todos lo sepan, ¿cuál es el momento adecuado? Cuando empiezan, ¿sí? Porque ahí están con muchas ganas de trabajar normalmente. Quieren saber todo, se quieren alinear a la empresa. Ese es el momento ideal. Ahí es cuando tienes que trabajar. Entonces le dices, esta es mi misión, esta es mi visión, estos son mis objetivos, esto pienso lograr este año. Tu área tiene que lograr esto este año. ¿Listo? Lo estratégico. ¿Cómo estamos organizados? Así, aquí queda nuestra cafetería, estos son nuestros locales. Luego, ¿qué más le ponemos? Debemos poner reconocimiento de la inducción. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Listo? ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Con quiénes trabajamos? ¿Con quiénes quisiéramos trabajar? Luego, los aspectos de seguridad, contractuales. ¿Qué beneficios tienes en nuestra empresa? Tenemos convenios con tales entidades. ¿Listo? Pagamos estos seguros adicionales. Desde que entras tienes estos beneficios, este es horario, etc. ¿Sí? Todas las condiciones de trabajo, cómo se paga la remuneración, en qué fecha, ¿sí? El proceso que tú tienes para presentar tu cuenta, todo lo que tú quieres. Y finalmente, el área de bienestar social y seguridad ocupacional hacen también su inducción. Entonces, esa es una jornada que dura horas, ¿no es cierto? Pero tú no es que tú vas a pararte todos los días a hacer inducción, no, tú la tienes que planificar. Acuérdense que tú eres el gestor de recursos humanos, tú planificas, haces que se ejecuta, evalúas si está bien, corriges, haces de nuevo el procedimiento y así, es un proceso. Recursos humanos, hemos dicho, es un proceso, voy haciendo las cosas, donde encuentro un error, eso me retroalimenta y voy al inicio, algo está mal, ¿sí? Es continuo, los procesos son continuos. Toda información de que algo está mal me permite a mí identificarlo y mejorar. En alguna parte del proceso está el error. ¿Sí? Bien. Un proceso de inducción, bueno, un modelo. Creo que entonces, yo le voy a poner un modelo de inducción, ¿ya? Ustedes tienen que terminar esto indicando cómo es su proceso de inducción. Nos tendrán que poner el primer día de trabajo, ¿no? Al trabajador seleccionado, se le invita a tal lugar, tengo que decir en dónde va a ser, cuánto tiempo va a durar y cada etapa, ¿quién lo va a hacer? La etapa de explicar la misión, visión, objetivo, ¿lo va a hacer quién? El gerente. ¿Que se va a tomar cuánto? 15 minutos. Si no está el gerente, el administrador o el de recursos humanos. La siguiente etapa, que es la de los beneficios y eso, el asistente social. ¿Sí? La parte de seguridad ocupacional, el encargado de sombra, todo seguridad. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, ¿yo qué establezco aquí? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y qué? ¿Listo? Eso va en lo que yo voy a establecer en mi inducción. Y después ustedes deben hacer unas diapositivas de lo que iría como contenido en su proceso de inducción. Entonces lo que van a hacer ahorita es por lo menos definir las etapas y el proceso de requisición, de reclutamiento, de preselección, de selección y de todo lo demás. Hasta inducción. ¿Ya? Entonces pónganse a trabajar en equipos, ustedes. ¿O prefieren eso hacerlo en su casa? Bien, terminamos entonces, ¿ya? Ya ustedes lo pueden terminar en sus casas porque este trabajo forma parte del trabajo final. Todo lo que hemos avanzado hasta ahora ha sido un avance parcial del trabajo final, ¿no? Que después va a ser un compendio de lo que hemos trabajado hasta ahora. Este es el modelo de una, para repasar. Lo de hoy día hemos dicho que en el proceso de reclutamiento o de requisición de personal, lo que dice, yo tengo que establecer el proceso, ¿sí? ¿Quién pide, quién aprueba y quién ejecuta? ¿Listo? Eso tiene el procedimiento y un producto que es una ficha.
Ahora, yo puedo decir, no quiero que sea ficha porque no quiero gastar papel, entonces debo tener un formato en Excel, un formato en Word que lo voy a mandar por correo, ¿sí? O bien lo establezco en el sistema que yo trabaje, que haya un procedimiento que se llame requerimiento de personal, ustedes clican requerimiento, pongan los datos, pase por sistema que lo apruebe de recursos humanos y después lo apruebe el gerente, ¿sí? Podría ser el caso. Entonces, eso va, el procedimiento al menos debemos tenerlo establecido. Lo mismo hacemos en ¿qué? En el proceso de reclutamiento, ¿no es cierto? Tenemos que definir si vamos a utilizar reclutamiento interno, reclutamiento externo o mixto. Creo que en la mayoría de casos, como son empresas pequeñas, va a tener que ser reclutamiento externo. ¿Listo? Y los procedimientos son los que yo considere que deben ir, ¿no? Que no cuesten y que no me demanden de mucho tiempo. ¿Listo? Entonces, porque hay cosas que yo puedo hacer, no me van a costar nada, pero me van a demandar tiempo innecesario. ¿Listo? Lo mismo hacen en el proceso de selección. ¿Qué procesos voy a hacer? Voy a evaluar conocimientos, voy a evaluar aptitudes, voy a evaluar personalidades, voy a hacer entrevistas. Eso lo eligen ustedes, por la necesidad de la empresa. Asimismo, hemos dicho que como ya estamos trabajando en un sistema de gestión por competencias y ya tenemos el perfil y ya tenemos las preguntas, tendríamos que hacer sí o sí, al menos la sesión que es una entrevista por competencias. ¿Listo? Bien, luego de eso, ¿cómo presento los resultados? Mi proceso de selección ha sido exitoso, pero antes simplemente me parece que está el del examen médico, pero está al revés, no me acuerdo. Tiene que haber un procedimiento, ¿quién se encarga? Ahora, a veces pasa de que el proceso de selección es rapidísimo, 1 o 2 días, y para el examen médico no podría durarse 3 o 4 días, ¿cierto? Acuérdate que un buen proceso de selección es que cueste y que demore poco, ¿listo? Pero de que puedas tener candidatos de calidad, ¿listo? Entonces, haces el proceso para el examen médico ocupacional, si es que fuera necesario. Algunos creo que por un tema económico es una MIPE, procuran no hacerlo, además que el proceso productivo no es de riesgo, entonces uno lo considera, ¿no? Hay otros que sí, no es un riesgo que uno asume. Y paréntesis a esto, la ley de seguridad y salud en el trabajo a mí me parece excesiva porque es carísimo implementar esto, pero bueno, algunas cosas son necesarias. Bien, luego va el proceso de la presentación de resultados al jefe inmediato. Ahí tienen que agregar la entrevista con el jefe inmediato si es que la hubiera, ¿ya? La entrevista con el jefe inmediato si la hubiera. ¿Listo? Entonces, creo que con eso finalizamos. No hay un proceso de inducción, ¿ya? La finalidad del proceso de inducción es disminuir el tiempo, así es, en resumen es disminuir el tiempo de adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Esa es la finalidad. Para eso hacemos un proceso de inducción, para que no se demore el tiempo en saber dónde queda tal lugar, ¿no? O a veces en empresas grandes, por ejemplo, una vez conversábamos cuando estábamos haciendo una intervención, ¿sabes qué? Mucho el área de servicio social se quejaba de que al día, cuando hicimos el levantamiento de información de las labores que realizaba, se tomaba por lo menos 4 horas en atender consultas. Y las consultas eran de casi siempre lo mismo. Los trabajadores iban a preguntar: ¿cómo hago para hacerme atender en el seguro? ¿Cómo hago para hacerme atender en la EPS? ¿Cómo hago para...? O sea, siempre preguntando lo mismo, 4 horas al día de dedicarse a atender esas consultas. Son 4 horas que le paga al asistente social y 1 hora, media hora, 15 minutos que se demora el trabajador, que es en horario de trabajo, ¿no es cierto? Que también, o sea, estás perdiendo plata. ¿Qué hicimos? Todas esas consultas, por lo menos un mes de las preguntas habituales, y se incluyó en el proceso de inducción. ¿Sí? Entonces tú tienes que ir alimentando la información que tú consideras que todos deben saber en el proceso de inducción. ¿Listo? Entonces este es un modelo que creo que también se lo van a pasar, es que no se lo han pasado. Debe haber un proceso de bienvenida y familiarización. Es decir, bienvenidos, ustedes han sido los elegidos, luego un proceso de selección, etc. ¿Listo?
das la bienvenida, dices quiénes somos, ¿no es cierto?, dónde se ubican, ¿no? En qué portales nos van a encontrar la ubicación, ¿no es cierto?, en las redes sociales, la misión, la visión, las políticas, los valores, ¿no?, los servicios y procesos que tiene la empresa, los objetivos. Luego, el directorio, el organigrama, ¿no es cierto? Ya, muy bien, ya conozco el organigrama, pero por si acaso, ¿ya? Puso a comentar que a veces, ¿no?, el practicante entra, no sabe quién es el gerente, pasa y encima lo mira mal. Para evitar eso, por si acaso es el gerente, suele pasar, ¿no? Unas fotitos del organigrama con las instalaciones, ¿no? ¿Dónde queda? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Con quiénes trabajas? ¿No es cierto? Y empiezas con los derechos y beneficios que otorgas. Las actividades, por ejemplo, las actividades que hay durante el año, las remuneraciones que se les pagan, las condiciones de trabajo, la hora intensa, la hora refrigerio. ¿Qué das? Mira, acá es importante, dices, ¿por qué es diferente esta empresa? ¿Qué das a diferencia de los otros? Flexibilidad en los horarios, qué sé yo, ¿no es cierto? Profe, esta presentación te la dan así, presidente, que te la presentan, sí, te la exponen. Sí. Pero que usted experiencia laboral, ¿ha trabajado alguien que sí le presenta así la empresa? Sí. ¿Cómo qué empresa? Yo he trabajado, por ejemplo, en una mina de, lo que hacen es, y la inducción dura el día, o sea, a veces día y medio, dependiendo del puesto. Entonces, es más, la presentación te la daba, la primera parte, que es esta de aquí, te la da el administrador y se toma media hora aprox, ¿no es cierto?, en hablar contigo. Ahora, juntan a varios, no es que aparte que ahí entra bastante personal, programan, planifica sus ingresos de personal, de tal manera que saben que las personas que van a entrar en febrero están haciendo su inducción los últimos días de enero, ¿no? Y todos ellos se toman media hora, diciendo buenos días, yo soy fulano de tal, este es el proceso, esta es nuestra misión, esto es lo que queremos, esto es lo que yo quiero, esto quiero lograr. ¿Listo? Se va y entra en esta parte el asistente social y se toma 2 horas en explicar, absolver dudas, consultas. ¿Listo? Viene el de recursos humanos y explica cuáles son los beneficios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? El horario, el RIT, ¿no es cierto? Ahí se toma por lo menos 3-4 horas. Después viene el de seguridad y salud ocupacional, que es si se demora. O sea, la vida, ¿no es cierto? 8 horas a veces. ¿Listo? Entonces, es más, después de eso hay una etapa en la que viene el jefe inmediato para los puestos específicos, porque a veces hay grupos, y el jefe de área, ahí el jefe de planta daba todo lo que son los operadores, decía, este es nuestro proceso productivo, así trabajamos, estos son los puestos, se tomaba también su tiempo para que los trabajadores sepan qué deben hacer, qué no deben hacer, cuáles son sus funciones. Entonces, es más, en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe haber el registro de las inducciones. Claro, de la inducción de seguridad y salud en el trabajo, que de pasadita aprovechan para meses. Pero sí, ¿ya? En seguridad y salud en el trabajo, lo que se demoren, las normas básicas de comportamiento, la responsabilidad social, ¿no? Es más, te hacen llenar exámenes, como exámenes, de tal manera que te dicen, ¿cuáles son las conductas que no se deben hacer? Y tú llenas, esta no. Cuando te despiden por cumplir una de las normas, te sacan ese papel, tú firmaste, tú sabías que no debías hacer eso. Tú firmaste que tu compromiso a no hacer, ¿no es cierto? Entonces, además sirve muchas veces para decir, ¿no? Igual que en los temas de seguridad en el trabajo, en algunos casos dan el tema y te hacen llenar una evaluación, ¿no? Un compromiso a veces. Y si jalas, tienes que volver a dar el examen a que te saques 18 o 20. Bueno, y ahí concluye, ¿no? Este es un proceso de inducción sencillito, rápido, que fácil puede durar sus 2 horas, ¿no es cierto?
siempre debes empezar con una inducción motivadora. ¿Listo? Entonces, esta, por ejemplo, a mí me gusta bastante, es una diapo de la historia de Pepe. ¿No han visto esa diapo antes? No. La vamos a leer, ¿ya? Bueno, más o menos la historia dice, la historia de Pepe, ¿ya? Pepe era el tipo de persona que te encantaría ser. Siempre estaba de buen humor, siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, respondía, mejor, imposible. Había cambiado de trabajo y varios de sus colaboradores le habían seguido en todos sus cambios. La razón de que lo siguieran era su actitud, era un motivador natural. Si un empleado tenía un mal día, Pepe estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Un día fui a buscar a Pepe y le pregunté, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. Pepe, ¿cómo haces? Pepe respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Pepe, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen o de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo señalarle el lado positivo. Sí, claro, Pepe, pero no es tan fácil. Sí lo es, dijo Pepe. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionas ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen o de mal humor. En resumen, tú eliges cómo vives. Reflexioné en lo que Pepe me dijo. Por cuestiones de residencia perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Pepe cuando tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar contra ella. Varios años más tarde me enteré que Pepe hizo algo que nunca debe hacerse en un negocio. Dejó la puerta de atrás abierta y una mañana fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación y los asaltantes sintieron pánico y dispararon. Pepe fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 8 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Pepe fue dado de alta. Aún con fragmentos de bala en su cuerpo, me encontré con Pepe 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba, me respondió, mejor imposible. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto y él contestó, cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Pepe continuó, los médicos fueron geniales, no dejaban de decirme que iba a estar bien, pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía ver en sus ojos, eso me movió. Supe entonces que debía tomar una decisión. ¿Qué hiciste?, pregunté. Pepe me dijo, bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité sí a las balas. Mientras se reían les dije, estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Pepe vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su actitud. Aprendió que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud finalmente lo es todo. Al final la decisión de cómo eres, cómo te ves, cómo te sientes, cómo vives, es tu vida. Bien, entonces, claro, finalmente, ciertamente, mucho, el 90-80% de las cosas que hacemos es actitud. Y otra cosa es saber hacer, etc. Esto que estamos aprendiendo a lo largo de las sesiones es la parte, lo que se conoce como las competencias hard, las habilidades hard, ¿no es cierto? Porque son conocimientos más técnicos. En cambio, saber llegar a las personas, esas son las habilidades soft, ¿no es cierto? Que las van a trabajar, entiendo, en otros módulos más adelante. ¿Sí? Entonces, con eso normalmente se inicia y las personas quedan emocionadas. Entonces tienen una actitud para escuchar todo lo que les vas a decir. Tienes que hacer eso. Un break, ¿Sí? ¿Un break?
No he comido. Pero soy un explotador, ¿no? Ya, descanse 10 minutos. Bien, ya hemos trabajado con un subsistema más que es la gestión, bueno, la selección, el reclutamiento y selección de personal, ¿no? Creo que se llama gestión del empleo, cuando lo vemos como subsistema. Bien, luego, ahora vamos a trabajar la evaluación de desempeño, ¿ya? Entonces, en la evaluación de desempeño vamos a encontrar varias varios métodos en el proceso de evaluación de desempeño, pero vamos a trabajar en el ejemplo, el que yo considero que es más adecuado, que es el de listo. ¿Cuáles, según la teoría, los antecedentes de la evaluación de desempeño? Si General Motors por primera vez utilizó un proceso de evaluación de sus ejecutivos en el 2018. Ya en la Segunda Guerra Mundial, en realidad, hubo un gran desarrollo científico en la Segunda Guerra Mundial. Pero como trataban de optimizar todo, van a darse cuenta que la mayor cantidad de desarrollo científico se ha dado en la Segunda Guerra Mundial. Y no escapa de esta realidad, por ejemplo, que en los temas de recursos humanos, la selección, la evaluación de desempeño, se utilizaba también en los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, también se popularizaron algunos sistemas de evaluación de desempeño en la Segunda Guerra Mundial. Es un proceso formal de revisión y evaluación periódica del desempeño de un individuo o de un trabajo. Esa es una de las definiciones, ¿no? Es una revisión, dice, periódica del desempeño. Otra, es un proceso sistemático y periódico de medida objetiva del nivel de eficiencia de un empleado o equipo en su trabajo. La tercera es un proceso continuo, la evaluación de desempeño es un proceso continuo que consiste en planificar, organizar y conducir al personal hacia la mejora permanente de su desempeño, promoviendo su desarrollo personal y laboral, lo cual implica la activa participación del jefe y sus subordinados, enlazando las metas objetivos individuales de la organización. Bien, la tercera como que es más completa, además que tiene mucha más información, porque te dice que es un proceso continuo, está de más decirlo, sino todo proceso es continuo, es un proceso. ¿Para qué? Para poder mejorar el desempeño. Ese es el verdadero objetivo. Porque si tú sabes en qué estás mal, vas a poder cambiar y mejorar. Entonces, cuando te digan, ¿por qué evalúas? Para mejorar el desempeño. Ahora, acá hay algo interesante. No solamente de la persona, sino del equipo de trabajo, los equipos de trabajo, por los encargados de los procesos en la organización. Debemos eliminar el prejuicio. Dice, la evaluación o apreciación del desempeño es considerada en la mayoría de empresas como un mal necesario y está relacionada con los despidos, ¿no? Lo que causa un estrés, ansiedad en los empleados. Cuando utilizamos la palabra evaluación del desempeño, pucha, todos se ponen a trabajar bien, otros ya dicen me va a despedir, ya me toca, ¿no es cierto? Entonces, debemos eliminar ese prejuicio en los trabajadores. No siempre, hay que decir la verdad, no siempre la evaluación de desempeño es para desvincular. Entonces, es importante cómo lo dices, ¿no? Ya no se dice despedir, se dice desvincular al trabajador. Suena más bonito, ¿sí? Hay que desvincular. Ya no se dice evaluación, sino se dice diagnóstico de conocimientos. Pero bueno, el término conocido teóricamente es evaluación. Esto tiene una importancia estratégica. ¿Por qué? En base a esto yo mido, hemos dicho ya, el rendimiento y las posibilidades de desarrollo de las personas, pero también
la evaluación de desempeño me va a permitir mejorar los otros subsistemas. ¿Sí? Y eso lo hemos conversado ya. Yo evalúo a los trabajadores y digo, oye, están lejos de lo que quiero. Algo está mal. ¿Qué estaba mal? El reclutamiento y selección, el análisis de puestos, no hay capacitación y desarrollo interno, ¿no? Los pagos están por debajo, por eso al final contrato gente que no cumple muy bien con el perfil. Entonces, ¿por qué tiene una importancia estratégica la evaluación de desempeño? Porque alimenta a otros procesos. ¿Listo? Entonces, la información que yo trabajo o genero en la evaluación de desempeño me sirve para ver si están bien mis análisis de puestos, mis perfiles de puestos, mi reclutamiento y selección, si estoy haciendo una adecuada capacitación y desarrollo y si estoy utilizando una adecuada administración salarial. De pronto no tengo equidad, mis remuneraciones no son competitivas. Entonces estoy contratando los que no consiguen trabajo no consiguen, ¿cierto? Así de sencillo. ¿Quiénes actúan en el proceso de selección? El evaluador o evaluadores, el evaluado y el que administra el proceso. Ojo, el que administra el proceso de evaluación eres tú, encargado, jefe de recursos humanos, pero no eres tú el que va a evaluar a todos los trabajadores. ¿Se entendió? ¿Sí? Tú administras el proceso de evaluación, tú dices, este es el procedimiento, primero se hace esto, luego se hace el otro. No significa que tú vas a evaluar a todos y tú eres el que tiene que llevarle regalos para que le ponga buena nota. ¿Listo? ¿Quién va a ser el evaluador? El jefe inmediato, porque es el que ve cómo realiza el trabajo, porque es el que logra objetivos a través de ese personal. ¿Sí? El evaluado, obviamente, es la persona que está sometida al proceso y tú, como jefe de recursos humanos o área de recursos humanos, diseñas, implementas, evalúas el proceso. Bien, ¿cierto? Bien. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de evaluación de desempeño? Medir el potencial de la gente. Mira, no solamente mides cómo se desempeña, sino su potencial. Porque dices, bien, yo necesito esta competencia y está superando la competencia requerida en el puesto. Se está acercando ya al perfil del jefe. Entonces, ya es una buena propuesta para que cuando se vaya este jefe, lo pueda poner ahí. ¿Listo? Aprovechar el hecho de que la productividad dependerá de la forma de cómo administramos el recurso humano. Entonces, el objetivo es aprovechar, ¿no?, que la productividad depende de cómo trabaja el potencial humano. Dar oportunidad de crecimiento y de efectiva participación de todos los miembros de la organización conjugando con los objetivos. Entonces, yo lo que quiero es, si quiero lograr esto, me pongo estos objetivos. ¿Cumplo con los objetivos, sí o no? La gente está trabajando en relación a eso, mido, ¿no es cierto?, evalúo, y ahí puedo saber si estoy o no ayudando a cumplir mis objetivos como organización. ¿Para qué me sirve la evaluación de desempeño? Para administrar salarios, para retroalimentar desempeño. Yo sé que están trabajando mal, lo siento, porque hemos reducido nuestro rendimiento como equipos. Pero ¿para qué evalúo? Para decirle, tú eres mal trabajador, tú no. Decirle, estas áreas las tienes en proceso de desarrollo. Mira, es importante cómo lo dice, no decir, eres un bruto en esto, no. Dice, estas áreas de tu trabajo están en proceso de desarrollo. ¿Te das cuenta que es distinto? ¿Sí? Ese es el término, están en procesos de desarrollo, en vía de desarrollo. Es una competencia no desarrollada. Identificar las fortalezas y debilidades de las personas, de los trabajadores. Entonces digo, ya mira, todos están bien en nuestras competencias genéricas, pero las que son por familia y puesto, mal. ¿Listo? Entonces ya sabes al menos qué tienen de bueno y qué puedes mejorar. ¿Listo? Determinan la promoción, claro. Si yo ya sé que tiene el perfil del jefe o ya está muy cerca, y si se va el jefe porque ya se va, o bien se va a jubilar o bien se va a desvincular, entonces ya sabes quién le va a suceder, ¿cierto?
Apoyo para la identificación de metas. Claro, lo que pasa es que si en el proceso de evaluación veo que hay cosas que debo mejorar, pues me lo voy a plantear como meta. ¿Listo? Determinar transferencias y asignaciones. Luego de la evaluación de desempeño, yo voy a ver a quién puedo rotar del puesto, de un puesto a otro, de un área a otro, de una área a otra. ¿Listo? Decisiones sobre desvinculaciones, ¿cierto? Determinar necesidades organizacionales de capacitación. Ahí ya les había comentado de que hay una especie de malentendimiento de que al que tiene desempeño inesperado o no sobresaliente o mal desempeño, por así decirlo, tengo que premiarlo, capacitarlo. Entonces, algunas veces sí es necesario. Por ejemplo, cuando tiene desempeño no sobresaliente o cuando le falta poco para cumplir una brecha. Pero es como su última oportunidad. Cuando te hacen capacitación por desempeño inadecuado, es porque si después de la capacitación no rindes, ¿no es cierto? Planeación de personal, porque ya vas viendo, lo vamos a vincular de acá a 6 meses, tenemos que ya ir pensando en quién contratar. Identificación de las necesidades de desarrollo organizacional. Claro, veo que todos están mal en determinadas competencias, sobre todo las genéricas. ¿Qué me está faltando ahí? Algo está fallando, ¿no es cierto? No estoy cumpliendo mis objetivos como empresa. Para los jefes, porque van a evaluar mejor el comportamiento de la gente que está a su cargo, ¿cierto? Para neutralizar la subjetividad. ¿Sí? Porque ya no va a decir, ya mi jefe, yo le caigo mal, por eso siempre dice que trabaja. Ya con el proceso de evaluación se va a saber si realmente es así, ¿no? Tiene que ser un proceso objetivo. Permite proponer cambios y mejora en el patrón de comportamientos subordinados. Cuando termina el proceso de evaluación de desempeño, viene el proceso de retroalimentación. Tú lo sientas y le dices, mira, este es tu resultado. ¿Por qué crees que no tienes, por qué crees que esta competencia no está bien desarrollada? ¿Por qué crees que hay estos resultados? Entonces, él tiene que asumir ahí compromisos, ¿no? Y mejorar la comunicación con el subordinado, porque no es porque tú quieres, sino es un proceso objetivo arrojar esos resultados. Para la empresa, evaluar el desempeño le permite identificar los empleados que necesitan, que necesitan ser desvinculados, ¿no es cierto? Los que necesitan capacitación, los que necesitan ser movidos a otra área. Lo que pasa es que a veces la empresa crece y el que era tu jefe de relaciones comunitarias se quedó en el tiempo, pero es estable. Tu empresa ya ha crecido a tal punto que ya además necesitas alguien que, digamos, tenga un nivel más alto. Y es encargado de que el que era encargado de todas las relaciones comunitarias podría tratarlo solamente en un lugar. Entonces, ¿dónde determinas eso y esas decisiones? Cuando haces una evaluación de desempeño. Son criterios objetivos para la reivindicación del trabajador. Ya no digo, no lo quiero ver, ya me aburrí de verlo, lo voy a cambiar a otra área. No, sino hay un criterio objetivo para trasladar personal de una área a otra. Puede darle mayor dinámica a sus recursos humanos ofreciendo oportunidades a los empleados de progreso y desarrollo, estimulando la productividad. Claro, a los que tienen desempeño sobresaliente, a esos los tengo que premiar, a esos sí o sí tengo que ver la forma de capacitarlos para que produzcan más, no es que sean buena gente de esta empresa. Para los subordinados, ¿en qué les sirve? Que les permite conocer las reglas de juego, o sea, qué aspectos de comportamiento quiere la empresa y qué desempeño es el que valora más. Yo pensé que ser buena gente me lo iban a reconocer. No, estás mal en todo. O sea, eres buena gente, pero por ser buena gente no estás cumpliendo bien con tu trabajo. No te ciñes a los procesos, imagínate un supervisor de seguridad buena gente. No, sí, no puede ser. Va a dejar que todo pase, van a pasar miles de accidentes. No puede ser. Yo pensé que era buena gente, sí, pero por ser buena gente estás dejando que personas
en estado etílico trabajen, estás permitiendo que personas trabajen en sus EPPs. Entonces, ser buena gente en ese puesto no funciona. Entonces, le permites conocer a él eso. Yo valoro en esta empresa, en este puesto, tal competencia, tal actitud, tal conducta, no la que estás teniendo. ¿Listo? Conocer que tendrá qué es lo que debe hacer y qué apoyo tendrá que darle a su jefe para mejorar su desempeño, y además que adquieren destrezas para hacerse de una autoevaluación. O sea, en el proceso de evaluación, cuando hay la retroalimentación, tienes que saber llegar a él para que él haga una autocrítica y llegue al punto de decir, bueno, sí, esta competencia no la tengo desarrollada, pero es por esto y podría realizarse de esta forma. Y para eso se utilizan herramientas de coaching, ¿sí? Entonces hay dos formas de decir, mira, tu desempeño, mal, bueno. Y la otra en la que tú le dices, lo instas a que él se dé cuenta y haga una autocrítica de su desempeño. Y sobre todo, por qué está así. Y finalmente le establece un plan de acción para mejorar. Yo me acuerdo antes, hay unas empresas que hacían evaluación de desempeño. Terminado eso, fríos. Estos son los resultados, ¿sabes qué? Estás mal en esto, fírmame este compromiso de que vas a cambiar. Y si no te desvinculamos. Entonces, ya no puedes hacer eso. Han cambiado las cosas. Entonces, hay otra forma de comunicarse con las personas. Factores importantes hacer, sí. ¿Y qué es lo que pasa si cuando te hacen una evaluación del desempeño, lo miden en base no cuantitativamente, sino cualitativamente? Y tú como colaborador no estás conforme con el porcentaje o los resultados que has obtenido. Es que ese es el problema. Si hay algo que es cualitativo, no puede medirse. ¿Sí o no? Salvo que sea a través de una metodología que lo vuelva en indicadores. Entonces puede ser que esté mal. Tú tienes derecho a réplica también. Es que eso que tú dices se hace en el proceso de retroalimentación. En el proceso de retroalimentación tú le dices, esto está bien, esto está mal, esto está deficiente, esto puedes mejorar, esto está muy bien, sigue así. Pero, y tú ahí en ese momento puedes decir, no estoy de acuerdo con esta evaluación, porque creo que esta competencia no debería ir. Entonces eso lo tiene que anotar la persona que hace la retroalimentación y utilizarlo para mejorar su proceso de selección. ¿Sí? Pasa a veces también que la misma evaluación por desempeño, ¿no? Se presta para que el evaluador, en este caso la persona que está haciendo la evaluación y la está aplicando, que no lo haga de la manera como corresponde, ¿no? Claro, para eso tienes que minimizar eso con una evaluación 360 o 180, donde la evaluación del jefe inmediato no es determinante. Eso pasa en la evaluación tradicional, se dice 90 grados. O sea, jefe, trabajador. Esa es la evaluación tradicional. La evaluación 180 y 360 están involucrados los pares, ¿sí? Tu jefe, tu subordinado y tus clientes, internos o externos. Entonces, ¿te das cuenta? Es más difícil que haya una animadversión para desaprobarte. Factores importantes de ser considerados. Hay que tener qué se evalúa, el periodo evaluado, ¿ya? Eso es importante. Les había dicho la vez pasada, uno tiene que evaluar un tiempo determinado, porque cuando dices evaluación, todos trabajan bien. Entonces, si vas a evaluar en base al último mes o los últimos 3 meses, probablemente todos tengan buen desempeño. Pero tú tienes que decir, no, el periodo que vamos a evaluar ahora, bien es cierto, se va a realizar el próximo mes, pero corresponde al periodo comprendido entre octubre del año pasado y septiembre de este año. La cuestión de la subjetividad de la evaluación es intrínseca al proceso. Siempre va a existir subjetividad. Somos personas, somos seres humanos. Siempre vamos a ser subjetivos. Lo que hay que hacer es tratar de eliminar con otras medidas. Siempre va a haber. Se puede disminuir, pero nunca evitarlo. Ahí justo lo que conversábamos, el proceso 360 grados disminuye la subjetividad.
debe haber una escala de evaluación donde yo diga de 0 a 50, de 0 a 40 bajo, de 40 a 60 aceptable, de 70 a 80 óptimo y sobresaliente de 90 a 100. Eso es establecer escala. Y eso ya es parte de su proceso. O sea, esto que yo estoy hablando debe ser ya parte de su proceso de evaluación. Entonces, ¿qué va a ser su proceso de evaluación? Determinar qué se debe evaluar, determinar el periodo, ¿sí? Tratar de eliminar la subjetividad, establecer una escala, establecer estándares de desempeño, finalmente aplicar el proceso. Todos esos factores deben ser comunicados al trabajador que va a ser evaluado. Exacto. En el proceso de evaluación, ¿quiénes deben saber el proceso? Todos los que intervienen, que son estos errores. El administrador del proceso, que es el de recursos humanos, debe explicar claramente, el que debe ser un experto es el evaluador. Y los trabajadores deben saber claramente los aspectos que se le van a evaluar. ¿Qué se evalúa? Ya, ahora lo que se evalúa básicamente son dos cosas: el logro de objetivos y las competencias. Básico, resultados y los comportamientos de las personas. Dos cosas. Antes se evaluaban factores. Vamos a ver ya los procesos tradicionales. Y ahora, básicamente, ¿qué queremos evaluar? Logros, objetivos, lo tangible, así de claro, y las competencias. Porque hay gente que tiene logros, pero no se alinea con lo que yo quiero. Yo quiero instalar una cultura de respeto en mi empresa. Y logra todos los objetivos, pero es un irrespetuoso. No está yendo con mis competencias genéticas. No se alinea a mi estrategia de negocio, a mi política. ¿Listo? Puede ser muy bueno, pero como persona no se alinea a lo que yo quiero. ¿Listo? Me crea un mal clima de trabajo. Bueno, hay una diferencia entre la evaluación, el enfoque tradicional y el enfoque moderno. Mientras que en el enfoque tradicional dice que hay que hacer una evaluación del rendimiento básicamente en lo individual, se aplica una vez al año, es un evento, relaciona resultados con incrementos y es una práctica aislada del negocio. O sea, no evalúo porque quiero aumentar, ya veré que evalúo. Mientras que en el enfoque moderno yo evalúo desempeño, aprendizaje, potencial, actitudes, ¿no es cierto? Comportamientos. La evaluación en un proceso actual o moderno es continuo. Voy viendo cómo va a evaluar, debe ser continuo. ¿Eso quiere decir que siempre voy a evaluar todos los meses? No, sino que voy utilizando indicadores que me permiten medir el logro de los objetivos. Relaciona resultados con conductas. Logran objetivos porque hay buenas conductas. Y busca su finalidad no es aumentar sueldo ni despedir, sino mejorar el rendimiento y la productividad. Analizar y decir, ¿estamos bien? ¿Estamos cumpliendo objetivos? No. ¿Por qué? Por esta razón. ¿Qué debo hacer para mejorar? ¿Listo? Los criterios de evaluación, primero hay que seleccionar los criterios, ¿sí? Hay que relacionarlos con los resultados, hay que relacionarlos con la evaluación de las personas, debe haber una uniformidad o una heterogeneidad y debe haber ponderación. A, B, C, lo que trabajamos en el sistema de hay que seleccionar los criterios o las competencias. Se trata de las competencias, hemos dicho que son rasgos o comportamientos que nos permiten predecir desempeño sobresaliente. ¿Sí? ¿Qué eran competencias? Cualidades, atributos de las personas que nos permiten predecir el desempeño sobresaliente en el ejercicio del puesto. Hay unos ejemplos de capacidad, flexibilidad, etc. Los criterios relacionados con la evaluación de resultados se utilizan para medir el cumplimiento de objetivos y para eso yo tengo que tener algo tangible. Entonces, cuando medimos competencias, debemos tener diccionario de competencias, diccionario de comportamientos, pero cuando medimos resultados, ¿qué deben haber? Objetivos,
metas medibles, alcanzables, ¿sí? Algo tangible. ¿Listo? Ejemplo, número de rechazos, volumen de peso, unidades producidas, es lo tangible. Métodos tradicionales de evaluación de desempeño. Hay una pequeña descripción, ventajas, desventajas y los formatos. ¿Ya? Existen varios métodos. Primero, los que evalúan características. Son tres grandes grupos. ¿El primer grupo cuál es? Los que evalúan ¿qué? Características. El segundo grupo, comportamientos. Y el tercero, resultados. Vamos a ver el primer grupo. En método de características hay 4, basados en el comportamiento hay 4 y en resultados va a haber 2. ¿Listo? Listo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los métodos por características? Las ventajas, su desarrollo es de bajo costo. Se utilizan dimensiones significativas, o sea, para gran cantidad de trabajadores, y son fáciles de usar. Las desventajas, tienen un alto potencial de errores de calificación, no son útiles para asesorar a los empleados, o sea, el resultado no te va a permitir mejorar el desempeño, y no son útiles para asignar recompensas. Tampoco te permiten tomar decisiones de promoción, o sea, no sirven de mucho. Los métodos por comportamiento utilizan dimensiones específicas de desempeño, o sea, debe haber estándares de desempeño, son aceptables para empleados y superiores, son útiles para proporcionar retroalimentación. Como hay resultados tangibles, medibles, puede dar retroalimentación. Las desventajas, su desarrollo y uso puede requerir de mucho tiempo, ¿no? Tienes que explicarles cómo va a ser el proceso, aplicar el proceso, ¿no? Manejarlo, toda la data que se genera, generar los informes y después hacer la recomendación. Tienen cierto potencial para los errores de calificación. ¿Listo? Y las ventajas y desventajas de los métodos por resultados. Ventajas, tienen menos sesgo de subjetividad. Por claro, tenías que lograr 50 ventas. ¿Lograste o no? Hay que sí, pero no. ¿Lograste o no lograste? Son aceptables para los empleados y superiores. Claro, son medibles. Enlazan el desempeño de la persona con el de la organización, fomentan el establecimiento de metas en conjunto. Las metas de la empresa pueden ser metas de los trabajadores. Son buenos para decisiones de recompensa y promoción. Desventajas, su desarrollo y uso consumen mucho tiempo, fomenta una perspectiva de corto plazo, o sea, estoy pensando siempre en lograr algo y si no me dicen para lograr nada, no lo hago. En ocasiones existe el riesgo de emplear criterios contaminados, en algunos casos es difícil establecer objetivos controlables. Cuando hay un margen que varía en función al tiempo, como las ventas a veces de algunas empresas están originadas por la temporada, ¿no? Entonces es difícil establecer ahí niveles de rendimiento. Bueno, ahí están en resumen las ventajas y desventajas, ¿no es cierto? Que el método por características es rápido, tiene menos costo, pero no es muy útil. Las de comportamiento son muy útiles, pero demoran mucho y cuestan también. Y los métodos por resultado son más fáciles, evitan subjetividad, ¿no es cierto? Fomentan los objetivos compartidos, pero su aplicación puede tomar también mucho tiempo y además cumplo con lo que me dicen y ahí después queda, ¿no? Entonces como que pongo objetivos y los voy cumpliendo y después ¿qué? ¿Cierto? Nuevos objetivos. ¿Cómo? Voy cumpliendo nuevos objetivos. Claro, tendrías que establecerlo siempre, ¿no? Entonces, si no tengo, ahí como que ahí se queda. Entonces, eso digamos lo considero primero. Métodos tradicionales de evaluación de desempeño. Dentro de los métodos de características están el de escalas gráficas y el de escalas mixtas. Vamos a ir a ver estos que no son muy útiles de frente, los formatos, ¿ya?
en escalas gráficas. Aquí están, primero pones el nombre de, acá arriba está. Aquí pones los datos del trabajador, ¿ya? Su nombre, el nombre del empleado, la fecha en que lo vas a evaluar, el cargo que ocupa, el área o sección. ¿Listo? Y acá empiezas a poner la función de desempeño por su función, o sea, por su puesto de trabajo. Cómo va en producción, cómo va en calidad, cómo va en conocimiento y en operación. Y tú dices, ¿qué significa óptimo? ¿Qué significa bueno? ¿Qué significa regular? ¿Qué significa suficiente e insuficiente? ¿Listo? Lo mismo haces con unas características individuales. Entonces, si te das cuenta, lo que está haciendo es a un factor o una característica que yo requiero, la estoy graduando, ¿no es cierto? Y tú tienes que elegir dónde se ubica. ¿Listo? Al menos considero que sería lo mínimo que podrías hacer, utilizar esos métodos. A utilizar el clásico, este sí, este no, este sí, este no. ¿Listo? Estas son escalas, ¿sí? Similar al anterior, pero ya dices la producción 1, 2 y 3. O sea, es como que dices, en producción inadecuada tienes hasta para decir 3 niveles. O sea, lo más bajo sería el 1, lo que le sigue el 2 y el 3. La producción apenas aceptable, 4, 5 y 6. O sea, como que es muy similar a este, con la diferencia de que ves como que tienes A, B, C y D, ¿no es cierto? Malo, bueno, regular. Y aquí como que haces un grado en cada escala, ¿sí? Esta es una escala mixta. ¿Listo? Dice, similar a otros métodos basados en comparación de un estándar, donde tienes que decir que es mejor, igual o peor, y también se pueden combinar los métodos que es la escala gráfica y la selección forzada. ¿Listo? Pones el nombre del trabajador, el cargo, la fecha, la sección. Dice, defina sucintamente cada ítem graduándolo de acuerdo a lo siguiente. Excelente va a ser 10, por encima del promedio va del 9 al 7, promedio del 6 al 4, por debajo del promedio del 3 al 1 y nulo 0. Y comienzas a poner los grados, ¿no es cierto? Producción, excelente. ¿En qué grado? Perdón, por encima del promedio. ¿En qué grado? 8. Similar al anterior, ¿no es cierto? Con la diferencia de que en el anterior ya te ponía las propuestas en cada casillero. Y aquí te pones la escala aquí arriba y abajo tú tienes que definir. Igual, características individuales, evaluación suplementaria. ¿Qué están midiendo acá? A ver, ¿qué ítems se está tomando en cuenta? Producción, calidad, conocimiento del trabajo, cooperación. En individuales, comprensión, creatividad, realización. En la evaluación suplementaria, ajuste funcional general, progreso funcional, asiduidad y puntualidad y salud. Selección forzada. Evaluar el desempeño mediante frases descriptivas de alternativas de tipos de desempeño individual. Me dan alternativas de desempeño. En cada bloque de dos, 4 o más frases, el evaluador debe elegir por fuerza solo una o dos de las que más se apliquen al desempeño evaluado. Entonces, el nombre del trabajador, el cargo, la sección, patrullaje. Enseguida encontrará, dice, bloques de frases, escribe una X en la columna de lado con el signo más para identificar la frase que mejor define el desempeño del empleado y con el signo menos para la frase que menos define el desempeño. No deje ningún bloque sin llenar. ¿Listo? Te dice, presenta producción elevada, comportamiento dinámico, dificultad con los números. Si se acerca a esta conducta, pon una X acá, ¿cierto? Dificultad para tratar con las personas, buena iniciativa, hace reclamos, teme por ayuda, no cumple con eso, le pongo X en menos. Entonces, es como que sí o sí eliges
una. Pero en ese caso sí sería cualitativa, ¿verdad? Claro, en realidad lo que estás haciendo, claro, porque te obliga a determinar. Lo que estás haciendo es tratar de hacer cuantitativas variables cualitativas. Aquí todavía tienes escala cuantitativa. Aquí está más complejo. Acá sí, como dices, puede considerarse cualitativa. Porque es, o tengo que elegir una o tengo que elegir. ¿Qué pasa si no es ninguna de las dos? Porque son extremos, ¿no? O sea, son extremos. Y hay un sesgo. Incidentes críticos. Mira, esto también es terrible. El supervisor observa y registra los hechos excepcionalmente negativos con respecto al desempeño de sus subordinados. Se centra en excepciones, tanto positivas como negativas. ¿Qué quiere decir acá? Va a acordarse de todo lo bueno y muy malo que haga. Casi siempre se va a acordar de lo muy malo. Ese es el problema de este. Entonces dice, ejemplo del formato, fecha de ocurrencia. 21, ¿qué fecha es hoy? 21 de septiembre del 2019. Item, puntualidad, incidente negativo, llegó 2 horas tarde. Oye, las veces que me has hecho quedar hasta tarde, no, eso no me acuerdo. ¿Sí? Eso suele pasar con esto, de incidentes críticos. Ese es el problema. ¿Sí? Que el evaluador casi siempre tendemos a acordarnos más de lo negativo que de lo positivo. La escala VARS consiste en una serie de 5 a 10 escalas verticales, una por cada dimensión importante de desempeño identificada mediante el análisis de puestos. Entonces, aquí sí o sí he tenido que, del análisis de puesto, decir cuál es lo más relevante. Se basan en conductas que se identifican mediante incidentes críticos en el puesto. Los incidentes críticos se colocan junto a la escala y se les asignan valores de puntos según opiniones de los expertos. O sea, sigue siendo esto. Entonces te dicen, ¿qué significa tener desempeño? Eso es muy parecido al de competencias. ¿Sí? Dice, ¿qué significa tener desempeño alto? Desempeño alto es cuando trabaja y se comunica adecuadamente con el encargado. Es como que estoy poniendo las conductas observables, ¿sí? Las conductas observables, el ítem que voy a evaluar, qué significa desempeño alto y especifico la conducta observable en cada escala. ¿Sí? Esa es la escala VARS. Yo pongo las conductas observables del 1 al 7. ¿Sí? Entonces, en esta escala, el que se niega a ayudar a otros, el nivel, el ítem gente en el no desarrollado. ¿Cuál sería el mejor, la mejor conducta evaluada? Sería el que trabaja y se comunica adecuadamente con el encargado del edificio. Entonces, se parece un poco a lo de las competencias, ¿no? Hay escalas y hay conductas observables. ¿Por qué? Porque está dentro del mismo, dentro de lo que es evaluación de comportamientos. El anterior era evaluación de características, este es de comportamientos. El método de observación POS dice, similar a la escala VARS, pero esta está diseñada para medir la frecuencia con que se observa cada una de las conductas. Entonces comienzas a poner aquí los datos, pones lo que ves, o sea, la conducta, qué nivel tiene, ¿no es cierto? Digamos, siempre ayuda a sus compañeros, reporta, pero además tienes que decir con qué frecuencia.